Hola, buen día queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más el día de hoy del curso de Geografía. En esta semana vamos a hablar lo que es climatología parte 2. Recordemos que en la semana anterior hablábamos la parte introductoria sobre esta ciencia. Recordemos que hemos estado hablando de la diferencia entre tiempo y clima. Si recordamos, el tiempo hemos dicho que es instantáneo, dinámico, cambia constantemente. Es el estado de la atmósfera en periodos cortos durante las 24 horas. En cambio, el clima es aquel estado más permanente y estable. Es el estado de la atmósfera durante periodos largos y es el conjunto de fenómenos meteorológicos. Cuando hablamos de esta climatología, vamos a poder ver qué elementos encontramos aquí. Estos elementos del clima que los encontramos, miren, como elementos, integrantes variables y factores modificadores. Cuando hablamos de los elementos integrantes variables, termodinámicos y acuosos. Dentro de estos termodinámicos encontramos lo que es la temperatura, presión y viento. Acuosos está lo que es humedad, condensación y precipitación. Los factores modificadores cósmicos y geográficos. La insolación la encontramos dentro de los cósmicos. Cuando hablamos de estos factores geográficos, encontramos en este grupo latitud, altitud, hablamos de las corrientes marinas, la distribución de tierra y mares y los tipos de suelo y vegetación, que forman parte de estos elementos del clima, que los vamos a ver a continuación de manera detallada cada uno. Hablábamos de los elementos termodinámicos. ¿Por qué se llaman así? Estos elementos se llaman de esta forma porque sus movimientos se deben a la acción de la radiación solar. Los elementos del clima se dividen en estos mencionados termodinámicos, que quiere decir que tienen calor y movimiento. Y aquí les encontramos, hemos mencionado hace un momento, hablamos de la temperatura, el viento y la presión atmosférica. La temperatura. Siempre nos preguntamos qué es la temperatura. Esta temperatura sabemos que es el grado de calor o frío que presenta la atmósfera a un determinado tiempo y lugar sobre todo. Proviene de los rayos infrarrojos del sol que calientan la superficie. Esta temperatura proviene de los rayos infrarrojos del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que calientan la superficie de la Tierra y océanos y que luego van a irradiar su calor a la troposfera, siendo retenido ¿por quién? Por la humedad y el gas carbónico. Y va a generar algo muy importante, va a generar lo que conocemos como una temperatura atmosférica. Entonces, este proceso que observamos aquí de que se genera un calentamiento, una irradiación, un retenimiento, van a formar lo que conocemos como una temperatura atmosférica. Esta temperatura tiene un instrumento de medición. Se mide con el termómetro. Muchos ya lo conocemos cuando hablamos de este termómetro, que se utiliza a escala de grados Celsius o centígrados. Se basa en la capacidad de dilatación del mercurio. En las regiones más frías se emplea el alcohol. Y ahí, mira, podemos observar el gráfico de lo que es el termómetro de mercurio. También encontramos un termómetro digital, de repente muchos ya lo conocen, que es un termómetro que solo lo ubicas en la zona específica y automáticamente te da el nivel de temperatura que puede tener la persona a la que se la pusiste. Esta temperatura tiene unos factores que la alteran. Estos factores, principalmente, ¿quiénes son? Esta temperatura encontramos lo que es la latitud, la altitud, que forman parte de cambiar, de modificar. Cuando hablamos de la latitud, la temperatura es mayor en el ecuador y menor en los polos. Con la altitud es mayor en las partes bajas y disminuye con la altura. También influyen las masas de agua, la vegetación,
las estaciones, la hora del día. La presión atmosférica, que también corresponde a estos elementos termodinámicos, es aquella fuerza ejercida por el peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre. Encontramos también un instrumento para poderla medir que se conoce como el barómetro. El barómetro registra esta presión a través de los milibares para poder medirla. Este instrumento sabemos que fue inventado por el italiano Torricelli en 1644. Factores que modifican esta presión. Encontramos la temperatura, latitud, altitud y humedad. Hablamos de temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la presión disminuye. Y al disminuir la temperatura, va a aumentar la presión. Con relación a la latitud, la menor presión es en el ecuador y es mayor en los polos. Altitud es mayor en las partes bajas y disminuye con la altura. Con la humedad, a mayor humedad es menor presión. Como se pueden dar cuenta, mira, ahí estamos viendo estos procesos, cómo van a subir o van a bajar mediante al lugar en el que se encuentren. Vientos. Los vientos son aquellos flujos de aire a gran escala en la atmósfera terrestre. En la atmósfera el viento es un movimiento en masa del aire, que de acuerdo a estas diferencias de presión atmosférica, Günther Ruth lo define como la compensación de las diferencias de presión atmosférica entre dos puntos. Cuando hablamos de estos vientos encontramos esta circulación de masas de aire puede asumir direcciones como convección, subsidencia, advectivos. Aquí mira, observamos los tipos de vientos que podemos encontrar. Vientos polares del este, vientos del oeste, alisios, encontramos vientos alisios del norte. Elementos acuosos. Dentro de estos elementos acuosos encontramos lo que es la humedad. Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Su origen está en la acción de los rayos solares que producen la evaporización del agua. Cuando esto aumenta demasiado el calor, la temperatura, la atmósfera ya no puede contener más este vapor. ¿Y qué pasa? Entonces llega al grado de saturación, que se le conoce como punto de rocío. Y si este punto sobrepasa lo normal, se produce, mira, una condensación. ¿Y qué quiere decir esta condensación? Que es el paso del vapor de agua al estado líquido. Ahí genera un cambio. Esta humedad también, mira, la encontramos a través de unos instrumentos de medición. El higrómetro registra la variación de la humedad relativa. El psicrómetro registra el grado de humedad en el aire. ¿Qué vienen a ser estos instrumentos de medida? Factores que alteran la humedad. Dentro de estos factores encontramos a la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, también aumenta la humedad. ¿Y qué quiere decir aquí? Debido a que hay una mayor evaporación. Con referencia a la latitud, la mayor humedad es en el ecuador y es menor en los polos. La altitud es mayor en las partes bajas y disminuye con la altura. Con las masas de agua, los lugares cercanos a ellas poseen una gran mayoría, un aumento de esta humedad atmosférica. Condensación. Esta condensación viene a ser el vapor de agua en gotitas de nubes que se da sobre ciertas partículas de sustancias que tienen mucha afinidad con el vapor de agua. Estas partículas que se condensan y las sustancias que las forman se llaman sustancias higrocóspicas. Una vez que comiencen a formarse, que se dé todo este proceso de formación de estas gotitas de nube, el vapor de esta agua se condensa sobre el agua líquida ya que se ha estado formando. Aquí miren, observamos lo que es nubes, alto, medio, bajo, que encontramos aquí esta clasificación, estos tipos de nubes.
Precipitación. La precipitación es la caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. Esta precipitación forma parte de algo muy importante que todos conocemos, del ciclo del agua, que mantiene el equilibrio y sustento de todos los ecosistemas. Esta precipitación se genera por la condensación de agua. ¿Qué quiere decir? Por esta acumulación de este líquido en la atmósfera. ¿Y qué va a generar allí? Va a ir creando lo que es nubes. Lo que muchos ya conocemos, estas nubes que las encontramos de forma diferente, con características distintas, hasta incluso diferentes tipos de nubes sobre nuestra superficie. Aquí miren, por ejemplo, encontramos clasificación según la forma y el estado en la que caen. ¿Qué quiere decir aquí? Encontramos, miren, líquida y sólida. Líquida cuando la precipitación ocurre a temperaturas superiores a 0 grados. Sólida cuando la precipitación ocurre por debajo de los 0 grados. Clasificación según la forma y el estado en el que caen. Líquidas. Dentro de las líquidas encontramos lo que es nube, lluvia, llovizna, granizo, chubasco. Vamos a ver cada una de ellas para poder entender a qué se refiere. Cuando hablamos de nube, es el conjunto de finas partículas de agua en estado líquido o sólido que podemos encontrar. Lluvia, precipitación de gotas de agua líquidas, de diámetro mayor a 0.5 milímetros. Hablamos de una llovizna, que son precipitaciones de pequeñísimas gotas de agua. Granizo, aquella precipitación de cristales de hielo que tienen un tamaño que generalmente oscila entre los 5 a los 50 milímetros. Cuando hablamos de un chubasco, ¿qué será? ¿A qué se refiere? Es conocido como un aguacero, tipo de precipitación cuyas características es su gran intensidad y rapidez que podemos encontrar. Clasificación según la forma y en el estado que caen. Miren, estamos hablando un poquito de cada una de estas clasificaciones. Sólidas. Cuando hablamos de estas sólidas, miren, encontramos nieve, chubasco de nieve, granizo y nieve granulada. Cuando hablamos de una nieve, es aquella que está formada por este conglomerado de cristales que en su mayor parte, a veces en forma de estrellas, que suelen formar copos. Chubasco de nieve. Con las mismas características que los chubascos de agua, hablamos de los aguaceros, es una precipitación más copiosa que la nevada. Granizo. Son granos de hielo. Estos diámetros varían entre 5 a 50 milímetros y caen al igual que los chubascos en un corto periodo de tiempo. Una nieve granulada. Son granos blancos opacos de unos 2,5 milímetros de diámetro. Son quebradizos, fácilmente aplastables, como si se tratara más o menos, podemos decirlo, como un granizo blando. Tipo de precipitaciones según su origen. Encontramos orográfica, convectiva, frontal, ciclónica. Hablar de una orográfica cuando las nubes asociadas se han formado con el ascenso y enfriamiento del aire. Convectiva, donde estas nubes se forman por un proceso denominado convección. Este consiste en un calentamiento debido al calor que irradia el suelo en los días con tiempo más soleado. Y esto genera que van a ascender y luego enfrían formando nubes de tipo cumuliforme. Frontal. Estas proceden de nubes asociadas a frentes. ¿Qué quiere decir esto? Franjas de separación entre masas de aire con diferentes condiciones de temperaturas o humedad. Ciclónica. La masa de aire asciende y el vapor se condensa. Ocurre en medio de rayos, truenos, relámpagos y generan mayormente grandes tormentas. Clasificación según la cantidad de precipitación.
Encontramos, miren, excesiva, regular, escasa. Hablar de una excesiva son de origen convectivo, como lo decíamos anteriormente, y los lugares donde ocurre este tipo de lluvias son las planicies ecuatoriales y tropicales. Regular, suelen ocurrir en planicies de latitud subtropical, siendo de origen ciclónico. Escasa, se presenta en desiertos cálidos de regiones tropicales, desiertos fríos, de regiones polares y desiertos de altura. Como puedes darte cuenta, ahí observamos, mira este nivel de cantidad de precipitación que podemos encontrar nosotros sobre la superficie. Según la temperatura de sus gotas, hablamos de esta misma precipitación, frías y cálidas. Estas frías son propias del clima templado y fríos, cálidas propias de los climas tropicales. Dentro de esta precipitación encontramos unos instrumentos también para poder medir esta precipitación. Encontramos, miren lo que es el pluviómetro. Es un instrumento para medir la cantidad de lluvia que cae en un lugar y en un espacio de tiempo determinado. También encontramos el nivómetro. ¿Qué quiere decir esto? Que consiste en poder medir la profundidad y espesor de la capa de nieve o granizo que podemos encontrar sobre nuestra superficie. Muy bien, esto es lo que hemos avanzado en esta semana de trabajo y recordemos que a través de la plataforma de Educay estamos enviando todo tipo de evaluaciones e indicaciones. Me despido, que tengan un bonito día, gracias por su atención y sigan cumpliendo sus medidas de prevención. Hasta luego.